¿Estamos listos para arrancar? Hola, profe. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien. Bueno, ¿por dónde quieren que empecemos hoy? Y pues, profe, la verdad yo sí tengo varias preguntitas acerca del proyecto. Entonces empecemos por ahí. Listo. Pues, en cuanto al RLS en paralelo, ¿cómo podríamos medir la frecuencia de resonancia? Pues porque el voltaje se supone que sería el mismo que el de la fuente, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, pues ahí dice que grafiquemos el, el voltaje en el capacitor. Sí. Entonces, sería el mismo de la entrada. No, no porque depende de la fuente que vas a usar. O sea, puede que la amplitud sea la misma, pero la forma no va a ser la misma. Ah, ya. Mejor dicho, venga, a ver. Es que la clase pasada del jueves, yo me quedé un poquito plop cuando me di cuenta que algunos de ustedes no habían visto ecuaciones diferenciales. Eh, por favor, levántenme la mano los que no la han visto todavía. Uno por aquí. ¿Solo uno? Profe, pues yo la estoy viendo, Ya. pero sí. ¿Qué preguntaste, profe, no? Que quién todavía no ha visto ecuaciones diferenciales. Yo, profe, yo no lo he visto. Bueno, levanten la manito porque quiero saber cuántos tengo en esa situación. Tengo a Jonathan, tengo a Mateo. ¿Quién más? ¿Nadie más? O sea, hay 8 que sí la vieron y 2 que no han visto ecuaciones Profe, según pues esto. yo sé que Alejandra no la ha visto, pero ella no ha llegado. ¿Cómo que sí? Ve, No, yo la vi Alejandra está así. a la La otra. Ah, otra. siempre me pasa. Ah, ya, sí. Cuidado, le pega a Ana, ¿no? No, estamos en virtual, no pasa nada. Ok, Mañunga serían. tampoco la ha visto, ¿no? ¿Quién más? Y Mañunga creo que la Yo sí, veraneó, no, pero no. Mañunga sí. Ah, verdad, verdad. Lo que no he visto es electrónica. Electrónica. No sé si sea grave. Bueno, pero para efectos prácticos nos afecta más o menos igual. Ok. Mm, es que tengo una duda existencial eh, acerca del tema de las ecuaciones de segundo orden, de las ecuaciones diferenciales de segundo orden. Mm, ¿Por qué, mejor dicho, por qué para ustedes fue como tan exótico lo de las formas de respuesta a las ecuaciones de segundo orden? ¿Cómo así exótico que nos causó dificultad? Sí, o sea, el tema es que quiero, mejor dicho, o sea, quiero saber un poco qué necesito reforzar y dónde necesito como hacer un poquito más de énfasis en el curso, porque yo, o sea,
como parto del supuesto de que vieron el curso de ecuaciones diferenciales, asumo, por ejemplo, que en el curso de ecuaciones diferenciales ven súper bien el tema de transformada de Laplace y asumo que el tema de las ecuaciones de segundo orden lo ven también y por lo menos ven los tipos de respuesta, ¿sí? De la ecuación de segundo orden. Y además asumo también que el tema de la frecuencia de resonancia es un tema conocido porque es un tema que normalmente se trabaja cuando se trabaja ecuaciones diferenciales de segundo orden, ¿ya? Y veo que varios de ustedes están enredados con el Pero es tema que de la mira frecuencia que de a nosotros resonancia. la frecuencia de resonancia no nos la enseñaron con ecuaciones, sino que con la formulita normal. O sea, paso a paso, hallar la reactancia y que las reactancias sean iguales. Ya. Ok, entonces... Espérenme un segundo. Ve, profe, la verdad, a mí sí me gustaría que expliques como eso de amortiguado, sobre amortiguado y el otro, que no me acuerdo. Porque Gamarra, creo que es el único que ha explicado este más. Porque pues yo sé Ya. con Marlo y nunca me explicó eso. Ya. Sí, por eso les quería, por eso quería ver cómo hasta dónde hay que trabajar el tema. Con ecuaciones de primer orden, ¿hay alguna duda? ¿Alguna cosa que quieran revisar? Pues, profe, pues yo dudas hasta el momento no tengo sobre las ecuaciones de primer orden. No sé de pronto para qué las vayamos a necesitar. Bueno, vengan, yo les muestro una cosa. Voy a empezar a compartir. Esto que está aquí es básicamente... Un segundito, yo me devuelvo una diapositiva. Esto que está planteado aquí es una ecuación diferencial con coeficientes constantes. Esta que está aquí abajo en particular es el ejemplo del sistema del resorte y el amortiguador, que ya lo vimos y que vimos que es equivalente al circuito RLC. No lo hice con el circuito RLC a propósito para que revisen un poquito el tema de la ecuación diferencial y las equivalencias. Eso está en el libro que estamos siguiendo. Incluso, bueno, ahorita les muestro en el libro, hay algunas otras cosas que hacen referencia al tema de las ecuaciones diferenciales. Esta es una ecuación diferencial típica de segundo orden, donde tenemos la ecuación de segundo orden planteada en términos de la masa, en términos del componente de fricción y en términos del resorte, ¿sí? En este caso hay una condición
que es que C sea mayor o igual que 0, es decir, que haya algún elemento de resistencia o de fricción en este caso, y que la constante del resorte también sea mayor que 0, y eso es simplemente una restricción física. Matemáticamente yo puedo tener una K menor que 0, pero pues físicamente eso no tiene ningún sentido. Y como les he dicho varias veces, normalmente para encontrar la respuesta de un sistema, una respuesta que no sea la respuesta al impulso, la respuesta general del sistema, normalmente hay que resolver dos casos de la ecuación. El primer caso, que se llama el movimiento libre, que también se conoce como respuesta natural o respuesta de entrada cero, es cuando f de x es igual a 0. En este caso, f es una fuerza, y lo que se hace en el caso del sistema resorte amortiguador, que era el ejemplo que veíamos en su momento en MATLAB, es que yo aplico una fuerza y suelto, ¿sí? O sea que estoy aplicando una excitación, pero luego dejo el sistema que oscile libre, ¿sí? Y perdón un segundo. Qué pena. Bueno, entonces les decía que en este caso lo que hace es que aplica una fuerza, pero luego suelta el sistema. Es decir, ya el sistema queda solo, y por eso se habla de respuesta natural, que es cuando pues, yo estoy dejando que el sistema responda libremente, y por eso se habla de entrada cero. Porque en el momento en que yo suelto el resorte, no hay ninguna fuerza operando sobre el sistema. Y el segundo es el que se llama movimiento forzado, o respuesta forzada, o estado cero, y es cuando f de x es diferente de cero, básicamente. Y se llama estado cero porque el sistema arranca en reposo y yo empiezo a aplicarle una fuerza con unas determinadas características. En este caso, es equivalente en el circuito eléctrico a que yo ponga una fuente con unas determinadas características. ¿Listo? Entonces, fíjense que en el caso de la respuesta natural, en el sistema eléctrico yo aplico un voltaje y luego cierro un switch que me cortocircuita el sistema. Es decir, el sistema tiene un estado inicial, la bobina o el condensador están cargados, dependiendo de si es fuente de corriente o fuente de voltaje, respectivamente, y cuando pongo el interruptor, entonces el sistema responde de acuerdo a su respuesta natural. ¿Listo? Y cuando aplico una fuente con unas ciertas características, cuadrada, triangular, escalón, senoidal, etc., estoy aplicando o tengo el caso de movimiento forzado. Ahora, esta es una ecuación típica de una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes. En este caso, la frecuencia natural o frecuencia de resonancia, que es omega 0, se calcula en términos de la relación K sobre M, raíz cuadrada de K sobre M. Si recuerdan la equivalencia entre bobina y condensador, entonces van a encontrar la frecuencia de resonancia del sistema para el caso de bobina condensador. ¿Listo? Profe, ¿y esa K sobre M qué es lo que es? La K sobre M es la constante del resorte y la M es la masa. Ah, o sea, esa es la frecuencia natural y de resonancia es la otra relación. Es la misma. Frecuencia natural o frecuencia de resonancia es exactamente lo mismo.
Pero Por o e- sea, con capacitor y inducción, ¿cómo sería esa fórmula? ¿La misma? Cambia, ¿no? Acuérdense que hablamos de una equivalencia resorte-masa para que ustedes encuentren cómo es esa fórmula para el caso de un circuito RC. Eso está en el libro. O sea, si le echan una miradita al libro, van a ver que esos cálculos están hechos ahí en el libro. ¿Listo? Es que, profe, yo saqué, pues hice en MATLAB, despejé las fórmulas para únicamente tener que meter L, C, R y pues el voltaje y para eso hallar la frecuencia de resonancia, ¿no? Y lo hice Sí. pues despejé las fórmulas que tenía para que el MATLAB me hiciera pues esos datos, para poder como, digamos, cambiar los datos en el mini proyecto y saber cuál va a ser la frecuencia de resonancia con el mismo archivo de MATLAB. Sí. Pero yo tengo problemas con la frecuencia 2. ¿Por qué con la frecuencia 2? ¿Cuál es la O sea, frecuencia 2? en electrónica nos enseñaron que nosotros teníamos una frecuencia de resonancia y una F1 y F2 que se sacaban con otras fórmulas. Y esa F1 y esa F2 es la potencia máxima del circuito, de la señal de la onda, pero a la mitad. O sea, P máxima dividido 2. Y la frecuencia 2 menos la 1 era el ancho de banda. Pero ¿qué tienen que ver esas dos frecuencias con la máxima transferencia de potencia? Ahí es donde yo estoy perdido. O sea, es que se supone que me tiene que dar la mitad de la máxima transferencia de potencia. No sé, o sea, tendría que mirar porque realmente no tengo claro. O sea, cuando hablas de una frecuencia 1 y una frecuencia 2, esos son dos frecuencias cualquiera. Y entre esas dos frecuencias cualquiera yo tengo un ancho de banda. Sí, o sea, pero la máxima transferencia de potencia en un circuito RLC funciona exactamente bajo el mismo concepto de la máxima transferencia de potencia en un circuito resistivo, que es con el Sí, equivalente Thevenin. sí, o sea, pues yo vi que cuando la frecuencia de resonancia nos indica la máxima transferencia de potencia en serie y en paralelo es la mínima. Eh, pero es que eso tiene que ver es con la impedancia de la fuente, no tiene que ver con el circuito. Por eso el tema de la máxima transferencia de potencia normalmente hace referencia al circuito equivalente Thevenin. O sea que en el mini proyecto no te presentamos la parte de la potencia, ¿o qué? Pues no es necesario. O sea, ¿yo qué puedo entonces interpretar de la onda si no es con la potencia, como con el valor en Y? Vos de la onda podés interpretar la amplitud de la señal, la frecuencia de la señal, cuál es la respuesta en frecuencia en la salida del sistema. O sea, olvídate por un momento que estamos hablando de un circuito RLC. ¿Sí? Dame un segundo, yo arranco este trasto. Dame un segundo.
Vamos a este caso. Piensen ustedes que lo que tienen es un sistema como el que está dibujado ahí. O sea, no piensen en un circuito RLC, piensen en un sistema que tiene una señal de entrada, X de t, y tiene una señal de salida que es Y de t. ¿Qué señal de entrada están aplicando ustedes al circuito? O al sistema, perdón. La resonancia. No, pero ¿qué forma tiene la señal de entrada? ¿Es una senoidal, es una exponencial, es una Es escalón? una senoidal porque es una de corriente, es de alterna, ¿no? Eso es senoidal. No tiene que ser senoidal. A un circuito RLSO le puedes aplicar una cuadrada, una triangular, cualquier señal. O sea, se va a Pero comportar pues como yo le metí la fuente de corriente de voltaje alterno, pues supongo que es senoidal, ¿no? Claro, y si es senoidal, le puedes variar la frecuencia, le puedes variar la amplitud. No tiene que ser una frecuencia fija, porque precisamente parte de la idea es mirar qué pasa con ese sistema cuando hay diferentes señales de entrada. ¿Qué pasa si cambio la frecuencia? ¿Qué pasa si la señal de entrada es la frecuencia de resonancia? ¿Y qué pasa si la señal de entrada es diferente a la frecuencia de resonancia? Y eso es un poco, mejor dicho, denme un segundito, yo avanzo un par de diapositivas y volvemos a retomar ese tema. ¿Listo? Permítanme, yo me devuelvo aquí a donde estábamos. Entonces, lo primero es retomar precisamente este tema de calcular la frecuencia de resonancia del sistema, solo que para bobina condensador. La forma es idéntica, es raíz cuadrada de algo sobre algo. ¿Sí? La forma de calcular la frecuencia de resonancia es igual para cualquier sistema de segundo orden. Lo que pasa es que cambian los valores. ¿Sí? Pues, si ustedes recuerdan, hay unos equivalentes que los vimos en su momento. En una de las presentaciones está la tabla de equivalencias. Creo que en el libro también está, si no me falla la memoria. Entonces, cuando se replantea la ecuación en forma de ya de los valores, ¿sí? Entonces, fíjense que queda la ecuación en términos de la frecuencia de resonancia al cuadrado por X más la función de entrada sobre M. O sea, aquí lo que se hace es simplemente una reescritura de la ecuación que teníamos antes, que era de la forma M, porque una de las técnicas de resolución de ecuaciones diferenciales de segundo orden es tratar de, uno, reducir el orden de la ecuación, o dos, pues reducirla a una ecuación donde lo que se suele acostumbrar es dejar la componente de la derivada de segundo grado sin ningún coeficiente. Es porque simple y llanamente es más fácil resolver la ecuación de esa forma, y las técnicas de solución de ecuaciones diferenciales, pues todas las que aparecen en los libros de texto, proponen básicamente llevar a eso. ¿Sí? Entonces, de esa forma, aquí en esta ecuación, pues se hace esa reconversión, se divide todo por m, y pues queda esto, la ecuación reescrita de una forma en términos de omega 0, ¿sí? Y en términos pues que se puede interpretar más fácil los tres tipos de respuesta. Entonces ahí aparecen luego los tres tipos de respuestas. Cuando hablamos de la respuesta no amortiguada es cuando C vale 0, y fíjense que ahí es importante ese coeficiente C. Bueno, es que aquí aparece otro C mayúscula, hay que hacer esa pequeña diferenciación. Y básicamente hay dos posibles respuestas. O la respuesta más general que uno encuentra en los textos de ecuaciones diferenciales es esta en términos de coseno y seno, pero a partir de la ecuación de Euler se puede encontrar una respuesta equivalente en términos de C coseno de omega 0 t menos alfa. Fíjense que aquí la respuesta a esta ecuación diferencial de segundo orden tiene varias características. La primera, es una respuesta oscilante, y aquí estamos hablando todavía de la respuesta natural del sistema. Aquí todavía no estamos hablando de, bueno, esta es la respuesta general, pero básicamente aquí estamos hablando de una respuesta
una respuesta natural. Aquí estamos suponiendo, lo que pasa es que no me quedó en la diapositiva, qué pena con ustedes. Estamos asumiendo que f es igual a 0. Ya, esto es respuesta natural y es una señal senoidal. ¿Qué cambia con respecto a esta de arriba? Ahí haríamos Que como la homogénea, ¿no? esta es la homogénea, exactamente. Que esto está en términos de omega sub 0 t menos alfa. ¿Qué significa eso? Que es una senoidal desplazada por una fase alfa. Ese mismo efecto existe en los circuitos donde hay bobinas y condensadores. Desde el punto de vista de respuesta a una señal periódica, tanto la bobina como el condensador, parte de lo que hacen, su respuesta natural, es generar un desfase. La respuesta entre la bobina y el condensador está desfasada 90 grados. Por eso pueden entrar en resonancia. Y por eso dan una ecuación diferencial de segundo orden. En este caso, pues C se define de esta forma, raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Cuando C es mayor que 0, tenemos lo que se denomina la respuesta amortiguada. Y fíjense que aquí también tenemos, en la respuesta amortiguada, vamos a tener dos casos. En este caso, vamos a tener cuando P es mayor que omega sub 0, es decir, cuando P es mayor que la frecuencia de resonancia, entonces vamos a tener dos soluciones. Como es una ecuación de segundo orden, tenemos básicamente dos soluciones que van a ser reales, diferentes y negativas. De tal manera que los valores, en este caso, de A y B, van a depender de las condiciones iniciales. Y fíjense que aquí ya no tenemos una respuesta genérica senoidal, como en el caso anterior, sino que ya la respuesta va a ser una exponencial, va a tener una forma exponencial. Cuando t tiende a infinito, vamos a tener lo que se llama el caso sobreamortiguado. Y si p es igual a omega 0, entonces vamos a tener una raíz doble de la forma lambda igual a menos p menor que 0, que es cuando se llama críticamente amortiguado, que va a tener esta forma que aparece aquí en la ecuación. Y el siguiente caso es cuando p es menor que omega 0. Fíjense que aquí las raíces de la ecuación auxiliar van a ser complejas. Fíjense que tenemos una respuesta real y un par de respuestas. En el caso anterior las respuestas son reales, exponenciales. En este caso las respuestas son complejas. Y eso significa que vuelve y aparece el componente senoidal en este paseo. Y dentro de la respuesta general vamos a tener un caso donde las raíces van a ser de la forma menos p más o menos omega sub 1 i. Fíjense que aquí esto es la componente compleja, la componente imaginaria, perdón. Y las dos raíces, las dos respuestas de la ecuación diferencial van a ser conjugadas respectivamente. O sea, son dos números complejos conjugados. Menos p más omega 1i y menos p menos omega 1i. Y fíjense que omega 1 igual está relacionado con la frecuencia de resonancia y está relacionado con P. Aquí tenemos una relación de frecuencia, o sea, aquí P también va a ser una frecuencia básicamente. Y la respuesta general de esta forma, de esta variante, es esta. ¿Sí? Entonces fíjense que aquí también tenemos una respuesta con coeficientes coseno y seno,
que la podemos transformar igual que en el caso anterior, o sea, podemos sacar una equivalencia C coseno de omega 1t más o menos un alfa, solo que aquí está multiplicada por una exponencial negativa, es decir, aquí lo que tenemos es un sistema que oscila, pero va decreciendo la oscilación. Entonces fíjense que ahí tenemos los tres casos de los que hemos hablado. El caso no amortiguado, donde la respuesta es una señal oscilante, es básicamente aquí nos está coincidiendo la respuesta con la frecuencia natural o la frecuencia de resonancia. Como yo no le estoy poniendo ninguna entrada al sistema, no estoy excitando el sistema, pues él simplemente responde de su forma natural, ¿no? ¿Y cuál es el tema aquí? Porque el tema es que C vale 0, y fíjense que C aparecía aquí, en este caso C es equivalente a la resistencia, y eso es bien importante. Fíjense que si yo elimino la resistencia del sistema, si hago que C valga igual a 0, tengo la respuesta natural oscilante en la frecuencia de resonancia. Y esa es la forma, vamos a hacer la forma práctica de encontrar la resonancia de un sistema de estos. Si yo dejo el sistema masa, si tengo un sistema masa resorte sin el amortiguador, sigo teniendo un sistema de segundo orden, solo que la componente de amortiguación la hice 0. El sistema va a oscilar y me va a mostrar cuál es la respuesta natural o cuál es la frecuencia de resonancia, ¿sí? Si me voy al otro caso, donde la resistencia es mayor que 0, y mientras más alta la resistencia, pues más amortiguada va a ser la respuesta, pues voy a tener una respuesta que va a ser de la forma exponencial, usualmente negativa, y Profe, pero una señor, pregunta. Cuando es en paralelo, ¿no se supone que la resistencia es máxima? Entonces sería, o sea, cuando está la frecuencia de resonancia, la resistencia es máxima, pues cuando el circuito es paralelo, ¿no? Entonces ahí sería la manera más amortiguada. en ambos casos, en serie y en paralelo, vas a tener la posibilidad de tener los tres tipos de respuesta. No, sí, o sea, pero me refiero a que en paralelo se da amortiguada entonces cuando estamos en la frecuencia de resonancia, porque la resistencia es la máxima. No, igual, funciona exactamente igual. O sea, la resistencia sería la mínima con la frecuencia de resonancia. Lo que pasa es que ahí hay un pequeño detalle con el circuito serie y el circuito en paralelo, y tiene que ver con cuál es la señal de entrada y cuál es la señal de salida. Porque vos en un circuito eléctrico podés mirar corriente o voltaje. Según cuál de las dos estés mirando, vas a ver un comportamiento o vas a ver otro. Pero en todos los casos vas a encontrar los tres tipos de respuesta, dependiendo de cómo sea la relación RLC. ¿Ya? Así, vuelve y juega. Si la resistencia es mayor que 0, vas a tener una respuesta amortiguada, tanto en el serie como en el paralelo. ¿Sí? ¿Pero es resistencia o es impedancia total? Solo resistencia. M es masa, C es resistencia, K es constante de resorte. ¿Listo? Sí, pero pues no entendí. O sea, la pregunta mía es, ¿ahí se coge la resistencia únicamente la resistencia o también la impedancia generada por inducción? La resistencia. Cuando vos estás mirando la ecuación diferencial, no estás hablando en términos de impedancia, estás hablando solamente en términos de resistencia. Ok. La impedancia, ojo, y bueno, esa pregunta da pie para una aclaración bien importante.
nosotros hablamos de impedancia en un circuito eléctrico solamente, única y exclusivamente, cuando la señal de entrada es una señal senoidal. Solamente en ese caso hablamos de impedancia. Si la entrada a ese circuito eléctrico, a ese sistema, es diferente a una senoidal, el concepto de impedancia ya no existe. ¿Listo? Hay que tener cuidado con eso. Aquí lo estamos viendo de forma general desde el punto de vista de la ecuación diferencial, entonces no nos estamos metiendo con la impedancia, ¿vale? Listo. Ahí tenemos, como les decía, en el caso de la respuesta no amortiguada, la respuesta es una señal senoidal. Yo le pego un empujoncito a ese sistema masa resorte amortiguador y él empieza a oscilar. Y empieza a oscilar a la frecuencia natural, básicamente. Como solamente le di un empujoncito, pues él finalmente termina dejando de oscilar, porque, digamos, teóricamente yo hice C igual a 0, pero en la vida real la C nunca va a ser igual a 0. En el mejor de los casos está la fricción del aire, ¿listo? En un circuito eléctrico pasa algo parecido. Si yo elimino la resistencia, el cable tiene algo de resistencia, entonces finalmente él va a oscilar, pero al final va a dejar de oscilar, dependiendo de qué tan bajita sea la resistencia de la bobina, la resistencia de los terminales del condensador, la resistencia de los cables, pues se va a demorar más o menos en dejar de oscilar. Entonces, si la resistencia es alta, o si la resistencia es mayor que 0, voy a tener la respuesta, en general la respuesta amortiguada, de los cuales voy a tener el caso sobreamortiguado, donde puedo tener básicamente un comportamiento puramente exponencial, o voy a tener el caso críticamente amortiguado, donde voy a tener donde puedo tener alguito de, un descenso muy básico. Y si tengo esta última situación, es lo que denominamos el caso subamortiguado, donde el sistema oscila, pero va decayendo exponencialmente. ¿Cuál es la siguiente respuesta? Es cuando tengo lo que se llama movimiento forzado. En el caso del circuito eléctrico es cuando dejo la fuente conectada. Fíjense que en el caso del circuito eléctrico es que para ver esas respuestas tenemos que hacer un truco, y es, yo inicializo el circuito y luego lo desconecto para poder tener la respuesta natural, o sea, la respuesta de entrada 0. Entonces tengo que arrancar con el circuito en unas condiciones iniciales. ¿Sí? Desde el punto de vista de la ecuación diferencial, yo arranco con el circuito con unas condiciones iniciales. Esas condiciones iniciales usualmente son la carga o el voltaje con el que arranca el condensador cuando yo empiezo el análisis del circuito. ¿Sí? Si lo que tengo es una fuente de corriente, entonces ya no arranco con el voltaje del condensador, sino con la corriente en la bobina, que son las dos formas como estos dispositivos almacenan energía. Por eso es importante mirar cuál es la variable que se está analizando. ¿Es corriente? ¿Es voltaje? El tipo de respuesta igual va a existir. Va a haber una diferencia sutil. La corriente y el voltaje van a tener la misma forma, pero no van a ser iguales. Y eso es algo que, por ejemplo, normalmente en análisis de circuitos no se le suele poner mucha atención, ¿sí? Porque se mira la impedancia, etcétera, pero no se le pone mucha atención a cosas como la fase, por ejemplo, que sí es importante cuando uno mira otro tipo de sistemas eléctricos, redes eléctricas de potencia o sistemas de comunicaciones. Ahí es fundamental el tema de la fase. ¿Alguna vez ustedes se han puesto a mirar con detalle la factura de energía?
¿Para encontrar qué, profe? Para encontrar una cosa que se llama la compensación por energía reactiva. Eso es la energía. ¿Cómo es que? Espérate que. Eso no es se me olvidó. Esos son todos los cacharros que tienen bobinas en una casa o en una empresa. Lo que pasa es que, por ejemplo, uno en una casa, ¿qué cacharros tienen que tengan bobinas? Pues básicamente los ventiladores. En un edificio, el ascensor. En una empresa hay muchos cacharros que generan energía reactiva, que son porque hay motores grandes. Como esos son básicamente circuitos inductivos, genera lo que se llama energía reactiva. Y eso hace que aparezca una cosa que llama el factor de potencia, o aparezca la potencia reactiva, potencia activa y potencia reactiva. Normalmente a uno en energía domiciliaria lo único que le cobran es energía activa. A las empresas les cobran energía reactiva. Las empresas tienen que compensar la energía reactiva poniendo bancos de condensadores, de tal manera que no los multen, porque para la empresa de energía la energía reactiva debe estar limitada a un determinado valor, o lo que es lo mismo, el factor de potencia debe estar limitado a un cierto valor. Si una empresa excede ese valor, le toca pagar una multa, porque eso afecta la red de distribución. Y eso tiene que ver con la parte del análisis de fase de las redes eléctricas. Estamos hablando de lo mismo, circuitos RLC, solo que tamaño gigante. Entonces, volviendo a esto, cuando tenemos el caso del movimiento forzado, este es el caso, digamos, de más interés para nosotros, pero FDT puede ser cualquier señal, ya les dije, puede ser una exponencial, puede ser un escalón, puede ser una cuadrada, puede ser un pulso. En este caso, asumimos que FDT es una senoidal, y en este caso es una senoidal que puede tener cualquier frecuencia. Entonces fíjense que si miramos los mismos casos que teníamos antes en el caso no amortiguado, cuando C es igual a 0, a cuando la resistencia se hace igual a 0, vamos a tener dos casos, con resonancia y sin resonancia. O sea, cuando la señal de entrada tiene la misma frecuencia de la frecuencia de resonancia, entonces el circuito va a estar constantemente en resonancia, y como les mencioné en algún momento, un circuito en resonancia puede o va a ser un sistema inestable. El caso sin resonancia es cuando la frecuencia de la señal de entrada es diferente de la frecuencia de resonancia. Entonces, en ese caso, pues tenemos una respuesta de este tipo. La respuesta sigue siendo una respuesta senoidal, solo que en este caso, pues la solución de la ecuación diferencial va a tener una respuesta senoidal, solo que en este caso a la frecuencia omega, la frecuencia de la señal de entrada, y me va a aparecer la frecuencia de resonancia por acá, simplemente afectándome la amplitud de la señal. Eso es todo lo que va a pasar. Y pues cuando tenemos el caso con resonancia, eso se los voy a dejar a ustedes para que me cuenten qué pasa. Ahora, la solución general de un sistema es la sumatoria de la respuesta natural y la respuesta forzada. De tal forma que la respuesta general de cualquier sistema, en este caso, este sistema de segundo orden, tiene esta forma. Esto es equivalente o reemplaza la respuesta al impulso. Ahora, si el sistema es lineal e invariante en el tiempo, pues es más práctico usar la respuesta al impulso por lo que ya vimos de la convolución. ¿Listo? Ahora, simplemente quiero... Señor. ¿Y puedo mostrar cómo saqué la resonancia yo? Pues si es con la raíz,
Solo que es que hay unas cosas que se sacan porque están elevadas al cuadrado, pero si es con la raíz. Vale, dame un segundito, simplemente me quiero devolver a la primera diapositiva para dejarles la bibliografía, en este caso. Y bueno, estas son como básicamente las 4 fuentes que utilicé. En el libro de Hiking está más o menos bien explicado este tema. En el libro que estamos trabajando también está bien explicado. Y ahorita les muestro otro par de cosas. Listo, ahora sí, entonces, espérate, espérate un segundo, que se me hizo esto. Dejar de compartir por aquí. Listo, ahora sí. Espérate, te doy confusión, listo, dale. ¿Ya puedes compartir? No. Ahí, ya, Ahí ya. ok, dale. Mira, profe, o sea, yo coloqué pues capacitor, inductancia, resistencia y voltaje, ¿no? Y bueno, el voltaje no es necesario para hallar la frecuencia de resonancia. Pero entonces pues yo primero hago raíz cuadrada de C por L, Ajá, lo llamé A, y para hallar la frecuencia de resonancia es un medio, o sea, 1 sobre 2 por pi por todo esto. Pues lo hice despejando, o sea, saqué la reactancia de C, la reactancia de L, y las pasé todas para despejar, o sea, para que me quedaran todas a un solo lado. ajá. Y pues digamos, yo lo... ¿Vos sabes de dónde sale esa ecuación? Sí, O sea, ¿por qué sí, tiene el porque dos pues pi? el 2pi es porque la frecuencia es... Espera, ya te digo. O sea, sí la hice, solo que pues no la copié ahí, pues porque MATLAB la quería hacer instantánea. Pero es porque... Ah, bueno, porque la inductancia es 2pi por la frecuencia por L. Y la capacitancia es 1 sobre 2pi por la frecuencia sobre C. No. Entonces, esa frecuencia queda al cuadrado, porque pues se repiten, y el 2pi con el 2pi también. Entonces, yo llego y paso la inductancia a dividir con el capacitor, junto con el 2 al cuadrado por pi al cuadrado, y como la frecuencia está al cuadrado, pues paso todo lo demás a raíz. El 2 como está al cuadrado, pues se sale, y el pi también. Y me queda solamente esto al cuadrado, y ya ahí me da la frecuencia de resonancia. O sea, ¿por qué la de resonancia? Porque ambas reactancias dan lo mismo. A ver, sí está bien hecho el cálculo, pero hay un detallito de concepto allí, y es, si te fijaste, en las diapositivas que yo estaba mostrando ahora, estábamos hablando de omega. Sí, porque esa sería la angular, ¿no? Exactamente, están en radianes por segundo. Cuando vos pasás a frecuencia en ciclos por segundo o en hertz, te aparece el 2pi, simplemente porque la relación entre radianes por segundo y ciclos por segundo es de la forma 2pi, es decir, omega es igual a 2pi por frecuencia. Sí. Entonces, el 2pi en esa fórmula que tenés ahí de F sub S te aparece es porque el cálculo original
Bueno, pues te estaba diciendo, vos puedes calcular la frecuencia de resonancia en radianes solamente con C y L. No necesitas el 2pi para nada. Utilizas el 2pi para convertirlo a hertz, simplemente. Sí, solo que pues cuando yo le ingrese la frecuencia en la onda, aquí pues digamos en la entrada, le coloco son hertz. Mira, le coloco son hertz. Entonces pues por eso. Sí, no, está bien, pero lo que pasa es que diste una vuelta un poquito rara, que, digamos, desde el punto de vista de las ecuaciones está bien, pero pues conceptualmente quería como aclarar el tema. Vale, listo. Calculas ahí la frecuencia de resonancia. ¿Luego qué? Pues esa frecuencia con las, digamos, es esta, ¿no? Ajá, Entonces con los valores la paso al simulador, del sistema que ya tengo hecho. ajá. Entonces pues la pongo de frecuencia de entrada aquí, que sería en este caso, pues 2516. Esa sería la resonancia y pues yo usé 30 voltios. Ajá. Y yo, digamos, lo ejecuto, pero aquí yo estoy midiendo es como la potencia, el voltaje, ¿no? Entonces sería cambiarle este medidor como por la frecuencia de salida, ¿o qué? Porque mira, ahí me sale la onda de esta manera. Sí. ¿Sí la ves? Sí. Pero entonces, como tú dices que hay que sacar es la frecuencia de salida y aquí me está dando es como el voltaje. Pero ahí puedes Entonces, calcular la frecuencia muy fácil. Que lo que tenés ahí es un osciloscopio. ajá. O sea, pero esta es la potencia. No, señor. Eso no es potencia. Entonces, que ahí estoy ahí es donde yo estoy enredado, profe. O sea, ahí es donde yo estoy. Devolvete al circuito un segundito. Mira que, o sea, vos estás usando, básicamente, uno es un medidor de voltaje. O sea, esto es un medidor de voltaje. Y un Sí, osciloscopio, que es básicamente un medidor de voltaje. O sea, un osciloscopio mide dos cosas, voltaje y frecuencia. sí. En amplitud mide voltaje y en el eje X te mide frecuencia. Lo que pasa es que no te mide frecuencia, te mide tiempo. O sea, te está dando el periodo de la señal. Entonces, fíjate otra vez, volvamos a la señal de entrada que le pusiste. A la acá. Sí. Es más, lo que puedes hacer es poner un segundo osciloscopio que te grafique la señal de entrada en paralelo con la señal de salida. Vos tenés una amplitud pico de 30 voltios, la frecuencia, listo. Miren, vamos ahora sí a ver la salida. Mira lo que tenés, más 30 menos 30. Ajá. Porque Pero eso es que mira, yo cuando hago los cálculos de la potencia, pero es que no tiene, o sea, no tiene nada que ver la potencia acá. Vos lo que estás viendo, la señal que estás viendo de salida es una señal de voltaje. Vos estás midiendo el voltaje sobre la bobina, ok. ¿ya? Y en Entonces, este si yo le caso, pongo, y en este caso, qué te está dando? Pues básicamente, prácticamente el mismo voltaje de la entrada, ¿sí? O sea, la señal de entrada tiene 30 voltios pico, o sea, eso es más 30 menos 30. Y la salida te está dando casi lo mismo. ¿Por qué casi y no lo mismo? Porque la resistencia no es cero. Si la resistencia fuera cero, tendrías 30 más 30 menos 30. ¿Qué es lo siguiente que tienes que calcular? La frecuencia. Eso significa tomar un periodo de la señal,
sea, un cruce por cero de la señal cuando está subiendo y el otro cruce por cero de la señal cuando vuelve a subir, y mirar cuánto es el tiempo allí. Incluso creo que si lo marcas en el MATLAB, creo que hasta automáticamente te calcula ese tiempo. Y con ese tiempo, calcular la frecuencia. O sea, sería 1 sobre ese tiempo, ¿no? Exactamente. Pero el tiempo, ¿cómo es que lo saco? O sea, es como el tiempo desde acá hasta acá. Esa es una, sí, sí. Yo usualmente acostumbro a hacerlo con el cruce por cero porque me parece más cómodo, pero igual puede ser de pico a pico también. Es lo mismo. O sea, bueno, y sigamos, bueno, mi pregunta es, yo le subo la frecuencia, va a aumentar el voltaje. No, Porque es que, digamos, yo le ponía 4000. Y aumenta, ¿ves? Pero ahí mi pregunta es, ¿está como atenuando la señal? O sea, como dañando la señal. no está. Fíjate que no está. No. El voltaje sigue siendo más 30 menos 30. ¿Ya? Ahora, ese cambio en la forma de la onda es simplemente un problema de periodo de muestreo del MATLAB. Porque estás utilizando el toolbox, estás utilizando un toolbox que normalmente está hecho para circuitos eléctricos de 60 Hz y por lo tanto pues tiene definida una frecuencia de muestreo más pensada para señales de 60 Hz. Entonces aquí pues simple y llanamente es un tema de visualización, no es más. Pero fíjate que lo que tenés es más 30 menos 30, o sea, y eso tiene que ver con cómo se comporta la bobina y el condensador en el dominio de la frecuencia. O sea, como estás usando una senoidal, sí tiene algo que ver con la reactancia. ¿Por qué razón? Porque el condensador tiende a tener una reactancia que es inversamente proporcional a la frecuencia. ¿Qué significa eso? Que el condensador, mientras más alta la frecuencia, más bajita es la reactancia. La bobina tiene un comportamiento exactamente opuesto. Entonces, mientras más alta la frecuencia para una bobina, es más baja la reactancia. O sea, la reactancia de un condensador es de la forma 1 sobre frecuencia, 1 sobre omega, 1 sobre C por frecuencia. ¿Listo? Y en la bobina es de la forma omega L. ¿Sí? Entonces, tiene un comportamiento exactamente opuesto. ¿Qué te está diciendo eso? Pues que como estás aumentando la frecuencia, el condensador te presenta cada vez menos y menos reactancia, la bobina te presenta cada vez más y más reactancia. Entonces, ese circuito como está, si tienes una resistencia relativamente baja, lo que vas a tener es, a medida que aumentas la frecuencia, esa bobina se te comporta más como un circuito abierto, porque va a ser una resistencia muy alta. ¿Y qué pasa en un circuito serie cuando uno tiene dos resistencias muy bajitas y una muy alta y mide el voltaje en la resistencia muy alta? Tiene todo. Exactamente, y eso es lo que estás viendo ahí. Si le bajas la frecuencia, ponerle una frecuencia menor a la de resonancia, por ejemplo. Ahí está. Por ahí bajo el voltaje. Exactamente. ¿Por qué? Porque el voltaje lo tendría todo, aquí esta resistencia. ¿O qué? El voltaje se va a concentrar más en la resistencia y el condensador, porque la bobina está bajando su reactancia, el condensador la está aumentando, entonces la más bajita en todo ese circuito va a ser la bobina y por lo tanto pues el voltaje en la bobina va a ser menor por ley de Kirchhoff, en este caso la ley de conservación de voltaje, o sea, la sumatoria de los voltajes sobre la malla va a ser la misma que la de la fuente, solo que en este caso hay menos voltaje en la bobina
y va a haber más en el condensador y en la resistencia. Pero ahí lo de amortiguado y no amortiguado no iría, ¿o qué? Lo que pasa es que como estás utilizando, fíjate que estás en el último caso que miramos en la diapositiva, estás utilizando una fuente, o sea, la fuente es diferente de cero y además está usando una fuente senoidal, que es un caso particular. ¿Dónde vemos nosotros el comportamiento amortiguado, subamortiguado, sobreamortiguado? Cuando yo pongo un voltaje de corriente directa y luego desconecto el circuito y lo pongo en corto, pongo la fuente en corto. O sea, inicializo el circuito y luego hago que el voltaje de la fuente sea igual a cero, que equivale a ponerlo en corto. Ahí es cuando se va a ver ese comportamiento del sobreamortiguado, subamortiguado, críticamente amortiguado. Pero yo no puedo hacer eso porque me reiniciaría el circuito, ¿no? Pues en este simulador que estás usando, no sé, honestamente no sé. Si lo haces como el ejemplo que habíamos visto de Silab, sí te va a funcionar. No, o sea, tendrías que mirar qué pasa si pones la fuente igual a cero, ¿no? Yo este toolbox no lo conozco. Entonces no sé exactamente. Una pregunta. ¿Ponerle de voltaje cero o qué? Voltaje cero. Sí, señora, contame. La ecuación que aparece en el Scilab, pues en el link que nos mandaste, ¿me podrías por favor explicar la ecuación diferencial? Es que no la entiendo muy bien, la verdad. La ecuación diferencial del Scilab. Espérate un segundito. ¿Te envío el link? Porfa, sí, no lo tengo aquí a la mano. Pero entonces, en paralelo, el voltaje debe ser el mismo, ¿no? Porque, pues, en todos los cosas sería el mismo voltaje, ¿no? Sí, en términos de amplitud, sí. Si miras el voltaje completo, y por eso te decía hace un momento que lo ideal es poner un osciloscopio para la señal de entrada y otro para la de salida, para que puedas ver realmente cómo se comportan. O sea, yo tengo aquí el de paralelo, ¿no? Ajá, Entonces se supone que yo le metí pues lo mismo, creo, 30 voltios, sí. ajá. Yo lo ejecuto, Vas a ver 30 voltios. pero mira que está El circuito es poquito paralelo. menos. Pero porque tenés una resistencia en serie con el condensador. Pero entonces si pongo la resistencia muy pequeñita, Sí. Pero más. ¿qué? Mira que Ponerle un ohmio, por ejemplo. ¿Cómo? El programa me obliga a poner esta resistencia. Pero ponerle un ohmio. Ah, sí. Ahí ya me da los 30. Y ahí la señal ya, ¿por qué es más? ¿Por qué mantiene más la onda? Pues porque es un circuito en paralelo. Entonces el voltaje va a ser el mismo en los tres componentes. O sea, desde el punto de vista de voltaje, de nivel de voltaje, vos vas a ver exactamente lo mismo en la resistencia que en el condensador que en la bobina. Lo que cambia es otra cosa. No es el voltaje. Pero entonces yo, digamos, coloco la frecuencia de resonancia. Sí. Se comporta igual, de todas formas, ¿no? Porque mira, ahí saca una frecuencia de resonancia y se comportaría igual. Vuelve y juega, porque la fuente te está poniendo un... Mejor dicho, se comporta igual por dos razones. Uno, porque tiene una resistencia ahí metida. Pero de todas formas, la resistencia algo está haciendo. Por eso, el caso cuando la resistencia es igual a cero, es un caso donde la señal de salida puede ir creciendo. Ahora, ¿qué restricciones puede haber? Hay un tema
de conservación de la energía, y es en un circuito eléctrico hay un tema de conservación de la energía que tiene que ver con cómo estás alimentando el circuito. Por eso ahí el tema de la estabilidad tiene que ver con cómo se excita el circuito. Pero básicamente, si vos comparás allí nuevamente la señal de entrada con la señal de salida, vas a ver que hay una diferencia. Y para comparar la señal de salida sería colocar el coso en este punto y en este punto. Exactamente. Si podés, yo no sé si ese bicho te da la opción de poner un osciloscopio de 2 canales. Lo ideal sería poner un osciloscopio de 2 canales, así como está en el circuito en SILAB, en el sistema en SILAB. Mira, ponete un mood. Busca un mood. ¿Qué? Pone un mood. Dale doble Espere, clic en la pantalla en el. ¿este o qué? No. Dale doble clic en la pantalla donde está el circuito. Fuera. Cerra eso. Dale mood. ¿Este o Está qué? el mood. ¿Primerito? Sí, ese. Ya, y entonces conectando ese. Bueno, ahí no creo. Ya, conecto. La salida del MUX al osciloscopio. Ese. Es más, ahí estoy Tienes viendo que que mon- tienes que ahí estoy viendo que poner otra. ahí estoy viendo que no hace falta el MUX. El osciloscopio se va convirtiendo en varios canales a medida que le vas conectando cosas. Sí, pero Bueno, entonces no, pero el mood es para que lo grafique en la misma pantalla, en la misma ventana. Sí, si Pero- lo grafica en la misma ventana le queda mejor. No, pero así no es. Ya. Tienes No. que poner el Eso que, cosito atrás. La abuela, creo que se llama voltage, ¿no es eso? Es que utilizaba el coloco este. sí, la medición de voltaje. Entonces dale copiar y pegar. Vos puedes dale copiar y pegar a ese. Ajá. Y ahí este puntico que lo tiro a cualquiera de los dos, ¿o qué? Pero Sí. entonces, Ahí realmente ahí el MUX no te está haciendo nada. Lo no, puedes quitar. Sería conectar este al MUX, ¿no? Ajá, sí. No, eso no te va a funcionar. Conectarlo más bien utilizando los 2 canales del osciloscopio. Dale, Para que conecte este acá. Sí. Y quita el MUX. Quita ese MUX. Listo. Dale ahí. Eso. Ahí se ven los dos. No se ve la amarilla. ¿Están sobrepuestas o qué? igual. Están sobrepuestos. Ya que cuando es la frecuencia de resonancia, la onda se comporta igual, ¿no? No. Supuestamente no, o sea, no debería Sí. comportarse igual. En el caso del voltaje en el circuito paralelo, sí. ¿Qué cambia en el circuito paralelo? Las corrientes. Si miran corriente en lugar de voltaje, van a ver que el comportamiento es distinto. Yo vi que en corriente era la mínima, ¿no? Cuando era la frecuencia de resonancia, ¿no? En el circuito serie, hace este mismo experimento en el circuito serie, independientemente de la frecuencia. Pero proporcionar que nos pide la señal de salida del voltaje, ¿no es cierto? Sí, por eso les puse un serie y un paralelo. En serio, listo, profe, ¿qué hago? Lo mismo que acabaste de hacer ahorita. Poner el coso de voltaje, el sensor de voltaje, copialo, le pones a la salida de la fuente. Eso, positivo, negativo. Y al osciloscopio. ¿Listo? Ahí sí, dale. Ah, verdad que nosotros le quitamos el...
Listo, ¿ahí qué estás viendo? Ahí estoy viendo que toda la frecuencia está, o sea, todo el voltaje está acá, entre estas dos, en la resistencia del capacitor. Entonces, por lo tanto, el voltaje en la inductancia es pequeño, y pues acá lo represento, pero el voltaje de entrada es 30, que es el de acá. Sí, ¿y qué más estás viendo ahí? La frecuencia es la misma, ¿no? La frecuencia es la misma y las señales son iguales. No. Pone, pone otra vez la frecuencia de 4000, que habías puesto hace un ratico. Listo. Ahí para que no nos estorbe el voltaje. Listo. ¿Qué está pasando ahí? Es como que completa la onda, ¿no, profe? ¿Cómo así que completa la onda? O sea, que digamos, la amarilla con la azul es como si las dos juntas intentaran como completarse entre sí las sinusoidales. ¿Vos te fijaste cómo estaba la amarilla y la azul en el caso anterior? Sí. Pues estaban muy circulares, ¿no? No, no solo además de circulares. La amarilla con respecto a la azul. Más angosta, ¿Y qué más? pues con mayor voltaje, con menor amplitud. En cuanto a la posición de la amarilla con respecto a la posición del azul. Ah, estaba desfasada. Más desfasada que en este caso. Aquí también está desfasada. En el caso anterior está más desfasada. Sí, aquí ya se empieza como a poner un poquito igualada. Sí, el desfase es menor. Pero eso se da por el que el capacitor no está dando tanto desfase, ¿no? Ambas dan desfase. Si recuerdan, vengan, yo me devuelvo a la ecuación que O habíamos. sea, yo lo digo es porque el voltaje se está metiendo más en la inductancia, entonces hace que ella haya más desfase que el capacitor, ¿no? No, los dos dan exactamente el mismo desfase. Lo que pasa es que en un circuito serie, lo que estás viendo allí es el desfase completo, o sea, el desfase de toda la señal dado por todo el circuito serie. Por eso la fase te cambia. Cuando le bajas la frecuencia, la fase es distinta. Si solamente estuvieras viendo el desfase producido por la bobina, en ambos casos el cambio de fase sería igual porque el desfase de la bobina es exactamente el mismo en todos los casos. Lo mismo el desfase del condensador. Cuando tenés el circuito serie, entonces la fase que ves en la bobina y en el condensador es distinta por la relación entre las reactancias. ¿Ya? En el circuito paralelo, por las características del paralelo, lo que se desfasa no es el voltaje. Pero igual también hay una señal que se desfasa. ¿Ya? En el paralelo que se desfasa diga que la frecuencia. No, ven y yo te vuelvo a compartir la pantalla un segundito. Fíjate en esta respuesta, que es de la forma C coseno de omega sub 0 t menos alfa. El alfa es el desfase, o sea, lo que va a cambiar siempre es la fase. Lo que pasa es que en el circuito serie lo que vemos es el cambio de fase de la señal de voltaje. En el circuito paralelo lo que vemos es el cambio de fase de la señal de corriente. ¿Ya? Entonces, si yo pongo un medidor de corriente en vez de voltaje,
deberían darme las mismas ondas. Exactamente. Solo que con fases diferentes. Pero la corriente ahí tendría que conectarla en serie, ¿cierto? No, sí, da igual. O cuando decís conectar en serie, ¿el medidor de corriente? Sí. Sí. Sí, el medidor de corriente sí va conectado en serie. Lo que pasa es que en ese toolbox de MATLAB, no sé, porque puede que utilicen otro tipo de sensor de corriente del que se utiliza en redes eléctricas, entonces no sé. Pero sí, básicamente la medida de corriente va en serie. E igual, lo conectaba al osciloscopio. Bueno, miremos entonces lo que María Alejandra estaba preguntando. Este es básicamente el circuito que está modelado en este ejemplo. Ojo que esto es solamente un ejemplo, o sea, si ustedes buscan, incluso en el libro de Zimmer y Tranter, están los ejemplos para prácticamente todos los casos implementados en Simulink. Entonces, aquí, ¿qué están haciendo? Primero, están sacando los voltajes en cada uno de los componentes a partir de corrientes de malla. Están representando la ecuación diferencial para cada uno de los componentes y aquí están representando la ecuación diferencial que corresponde a ese circuito. ¿Listo? Entonces, lo que están modelando aquí es esta ecuación diferencial, solo que en versión integral. ¿Eso qué significa? Acuérdense lo que mencionaba yo hace un rato. Normalmente, ¿qué se hace? Se deja este componente sin ningún coeficiente. O sea, lo primero que hay que hacer es dividir por LC, dividir toda la ecuación por LC. Paso 1. ¿Listo? Y 2, como en este caso el cycle lo que me deja es integrar, entonces lo que se hace es tomar la ecuación e integrarla 2 veces. Al hacer esas dos cosas, entonces es donde me aparecen los diferentes componentes que aparecen por acá. Fíjense que aparecen un RC, está por acá, otro RC, está por acá, un 1 sobre LC, que me aparece este B sub A sobre LC, al dividir todo sobre LC, ahí aparece el 1 sobre LC, y este otro también sobre LC, que es este 1 sobre LC. Eso lo meten a este sumador, lo pasan por las integrales, que es para quitar esta segunda derivada de esta primera integral. Me están quitando esta primera derivada, y por eso aquí aparece este RC multiplicando la salida de esta integral, y luego pues hacen la sumatoria. O sea, lo que están haciendo, palabras más, palabras menos, es cogiendo toda esta ecuación diferencial y poniéndola toda en términos de la U sub E, que es esta que aparece aquí como señal de entrada. ¿Era eso, María Alejandra? ¿La duda? Sí, es que no sabía cómo les quedaba el LC y así, o sea, por qué les quedaba así de esa forma, pues al hacer la sumatoria, pero ya entendí, pues es porque lo dividían por LC todo, ¿cierto? Exacto. Para que Listo. quede la ecuación diferencial de segundo orden, así como aparecía en esta diapositiva. Fíjense que aquí tenemos la misma expresión, pero luego cuando pasamos a esta diapositiva, se divide de tal forma que me queda la segunda derivada sin ningún coeficiente. Entonces, lo que están haciendo allí es eso mismo, expresar la ecuación de tal manera que el componente de segunda derivada me quede sin ningún coeficiente. Vale, listo, profe. Ve, profe. Sí. Si dividen todo por LC, ¿por qué no aparece ningún R sobre L?
Sí te aparece porque cuando apareces en la sumatoria finalmente te termina apareciendo de esa forma. O sea, mejor dicho, lo que hay que hacer es reorganizar la sumatoria porque acuérdense que esto no lo están representando en forma de ecuación diferencial, sino en forma de integral. Profe, mira que me da cero la corriente. ¿Te da cero la corriente? Sí, me queda una línea. Posiblemente es un tema de cómo de cómo es el sensor de corriente en el simulador. Ahí tocaría mirar cómo se instala el sensor de corriente en el simulador. Porque como te digo, si se utiliza un sensor de corriente del que se utiliza en redes eléctricas, entonces en ese caso el sensor de corriente se conecta en paralelo, porque se utiliza una cosa que llama un transformador de corriente. Pero es un tema propio del toolbox. Como te digo, yo no he trabajado el toolbox, pero dado que es un toolbox que es pensado para redes de potencia, sospecho que se utiliza de esa forma, pero realmente no te lo puedo asegurar, que no le he cacharreado al toolbox. Profe, ¿podría repetir el nombre del libro que dijiste ahorita? De Zimmer y Tranter. Se llama Signals and Systems, Continuous and Discrete. Los autores son, bueno, esta edición tiene 3. Zimmer, que se escribe con Z, Zimmer. Ya se los escribo. De hecho, espérense un segundito, ya les copio en el chat la referencia. Gracias, profe. Creo que está en la bibliografía del curso, es uno de los que está en la bibliografía del curso. Y es la misma cuarta edición. Ese es el enlace al sitio de la editorial. Se lo busco en el escolar. Mira que la conecté en paralelo y me da una onda disque triangular, como cierra. Eso ya es un problema del toolbox. Bueno, no me aparece en el escolar la referencia formal, pero bueno, ahí tienen ustedes el dato del libro. El dato del libro. Y con absoluta seguridad, si buscan en los ejemplos de Simulink, van a encontrar esos ejemplos implementados. Es cuestión de buscar con cuidado. Bueno, antes de que se me olvide, les iba a mostrar en el libro, en el capítulo 2, para que lo tengan presente. Vengan, yo les comparto nuevamente la pantalla. El capítulo 2, que es el capítulo que se dedica a todo el tema de sistemas, modelado de sistemas, tiene todos estos ejemplos, los tiene con todas las ecuaciones diferenciales, tiene el sistema masa resorte amortiguador
Aquí utilizan una notación un poquito distinta. Aquí le llaman D, no C, como las diapositivas que yo les mostré ahorita. Pero explican pues cómo funciona todo esto. O sea, explican las ecuaciones diferenciales. Está también los diferentes sistemas RC, solo que en este caso pues el segundo orden lo hacen con masa, resorte, amortiguador, pero luego muestran las equivalencias. El motor con carga, que es también otro caso típico del sistema de segundo orden. Este es un caso típico sobre todo que se aplica mucho en control, cuando uno necesita regular la velocidad del motor. Este caso, todo este apartado del 2.5 de solución de ecuaciones diferenciales, donde lo interesante acá es que lo que ellos dicen es, mire, seguramente ustedes en su curso de ecuaciones diferenciales ya vieron esta vaina. Aquí vamos a mostrar otro tipo de soluciones. Y aquí se enfocan en el toolbox de matemática simbólica de MATLAB, que no he verificado si lo tenemos en la licencia. Vuelve y juega, como la licencia mía es distinta a la que tienen ustedes. Que yo debería instalar la nueva que tenemos. Pero bueno. Muestran un método de solución numérica, ¿ya? Y muestran el del toolbox de matemática simbólica. Entonces, pónganle atención a este método de solución numérica porque internamente, como lo hace MATLAB y como lo hace Simulink, este es el método el que explican aquí en este libro, que lo que hacen es reducir la ecuación diferencial o convertir la ecuación diferencial en una ecuación en diferencias finitas. O sea, es tratarlo como si fuera un sistema discreto. Entonces, péguenle una miradita a esto. Fíjense que al final llegan exactamente a las mismas soluciones de las que hemos hablado. Aquí están los ejemplos, circuito RC en serie, está cómo se resuelve en MATLAB, cómo se grafica la solución, en este caso la exponencial, que es el voltaje sobre el condensador. Está el método de Runge-Kutta, que es el método de solución numérica que medio conversamos la vez pasada. Está el método de matemática simbólica. Y más adelante, bueno, hay varios ejemplos aquí. Luego explican el método gráfico de la convolución. Entonces, mejor dicho, el mensaje aquí es: terminen de leer este capítulo 2 del libro para que podamos cerrar todo el tema de convolución y avancemos al siguiente tema, que sería ya el asunto de series y transformadas de Fourier, ¿vale? Sí, profe. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Profe, yo. Señor. Entonces, funciona igual que los principios como la ley de Ohm, ¿no? Sí, señor. O sea, en el paralelo el voltaje no cambia, así mida en cualquiera de los tres componentes, pero la corriente sí. Exacto. Y la Tanto en amplitud como en fase. Ajá. Pero, bueno, y en serie sí cambiaría el voltaje. O sea, donde sea mayor la reactancia o la resistencia, se almacenaría el voltaje, la mayor cantidad de voltaje. Exactamente. Sí, es que es la misma ley de Ohm, o sea, simple y llanamente que la ley de Ohm normalmente en los cursos en el curso de circuitos que ustedes ven, normalmente trabajan la ley de Ohm con corriente directa. ¿Qué significa corriente directa? Frecuencia cero. Aquí es la ley de Ohm aplicada en la forma más general, con frecuencia diferente de cero. Eso es todo. Y el caso de la ecuación diferencial es todavía más general, porque ya no dependo de si estoy utilizando una señal senoidal, sino que me da una solución para cualquier tipo de señal de entrada. ¿Ya? Sí, es lo que yo tengo un problema es, o sea, no tengo que dar la frecuencia
como especificando qué frecuencia es, porque ahí está aparece en el osciloscopio o tengo que hallarla. Pues claro que tenés que hallarla. Por eso, y ahí está mi duda, porque Frecuencia y fase, en este caso. O sea, hombre, la frecuencia te va a dar la que te va a dar. es que yo tengo la onda, ¿cómo saco la frecuencia de esa onda? Sin que, o sea, sin como poder medir bien el numerito que está abajo del pico. Sí, sí lo podés medir. O sea, vos pones la marca en el MATLAB y ahí te va a dar cuánto es el tiempo y no lo tenés que medir así ultra preciso. Pues probablemente tu cálculo no te va a dar idéntico a la frecuencia, pero pues es parte del ejercicio de medir en el osciloscopio. En un osciloscopio la forma de medir frecuencia es esa. Bueno, en los osciloscopios digitales uno ya simplemente le pregunta, pero bueno, entonces... Pero si vos pones las marcas en el osciloscopio y en el MATLAB, él te va a dar el periodo. Y con el periodo, pues calcular la frecuencia. Haz el ensayo sencillamente. Es asando, pero no. O sea, ¿te comparto o qué? Para que veas. Dale, dale. Ya. Aquí está. Pues yo aquí coloqué, digamos, la onda, ¿no? Está en paralelo. Entonces, pues está la misma onda, entrada, enseñar y salida. Pero, entonces, ¿qué cojo? Este de aquí, dice triggers. Ajá. Entonces, ¿qué cojo? Como los triggers. Coge el primer cruce por cero. Coge un par de cruces por cero. Es que, ¿cómo hago para mover los cositos, los amarillitos? Con una necesidad. Lo que pasa es que los triggers... los triggers lo que te están dando es en qué punto está arrancando la señal, en qué punto arranca la medida. Tenés que buscar, no sé si hay otra forma de... Quieto ahí. Mira, vos tenés ahí, pero es que es breve. Déjalo quieto ahí. Vos tenés un cruce en 4.9814 y el siguiente cruce está entre 4.9817 y 4.9818. O sea, puedes decir que es 4.98175 o algo por el estilo. Restás esos dos valores y ahí tenés la... ¿De cuál hablas? ¿De este a este? Yo lo tomé del cruce por cero. Que tenés un cruce por cero justo en la vertical de 4.9814, el de bajada, 4.9814, Acá, sí, abajo, este. exacto, listo. Y el siguiente cruce por cero exactamente en la misma posición de la onda. O sea, este acá. Exactamente. Y entonces ahí yo lo que hago es restar este menos este, ¿no? Ajá. Y 1 sobre eso. Exactamente. Me tendría que dar la misma frecuencia, ¿no? Sí, por lo menos muy cercana. Puede que no te dé exactamente igual porque ahí pues toca medio calcular cuál es el valor entre 4.9817 y 4.9818, pero te va a dar una frecuencia muy cercana. Ahora tenés que tener claro cuál es la escala de tiempo, ¿sí? O sea, ese punto, ese 5.25785 que está ahí, ¿qué es? Segundos, milisegundos, microsegundos, picosegundos. Eso es lo que tenés que tener claro. Tengo entendido que segundos, porque mira que aquí dice delay y segundos, ¿no? No estoy seguro. Con una frecuencia de 4000 Hz, yo dudo que eso sean segundos, pero no estoy seguro. O sea,
Y entonces, ¿cómo hago para saber cuál sería la frecuencia? O sea, el tiempo. Entre igual, como acabamos de hacer, esa diferencia entre esos dos. No, o sea, sí, pero ¿en qué formato? Pues, o sea, esa es mi pregunta. No, pues mira en qué formato está ese tiempo. No estoy seguro que sea segundos. Verifica con las ayudas del toolbox. Ah, mira, que este acá me está midiendo de pico a pico. No, Ah, bueno, esas dos marcas, claro, si poder mover esas dos marcas, es que ahí eso es lo que puedes. estoy haciendo de rato, pero de pronto, le puedo cambiar el valor acá. No tengo ni idea cómo se mueven esas marcas. Como te digo, yo ese toolbox no lo he llegado a utilizar. Entonces no. Pero si pones, o sea, si logras mover esas dos marcas, ahí tienes el cálculo perfecto. O sea, ya que las puedo mover, pero como, número, o sea, como moverlas, como digamos, pasarla acá abajo, o de pronto Ahora, restando. pues párate en el cuadrito, en el 2 a ver cómo la puedes mover. O sea, no se deja mover con la manito. No, mira que yo No, lo toco y se va para allá. sí, ya vi. Ya vi. Bueno, si encontrás una forma de mover esas dos marquitas, ahí tenés el tema. Ah, mira, serían microsegundos, ¿no? Probablemente. Pero pues, Me dice diferencia de tiempo sería la resta entre este y este, ¿no? ajá, sí, claro. Pero aquí tengo que bajar. Uy. Bueno, ¿alguien más tiene algo que comentar? Creo que ahí la diferencia estaría pues más o menos aproximada, ¿no? Más o menos. Te toca cacharrear un poquito más con el toolbox y con las ayudas. A mirar cómo hacer esas mediciones. Bueno. ¿Algún otro comentario, pregunta, duda? Ahí ya, mira, ¿no? Sí, ahí te debería dar. Según esto me da una frecuencia de 2 kilohertz. ¿Y con cuál estabas trabajando? 3046. Bueno, ahí tienes que revisar. ¿Está mal o funciona parecido? No, la frecuencia se conserva, o sea, la frecuencia no tiene por qué. Y de 2000 a 3000 sí hay una diferencia importante, o sea, es 30%. Pero te da Pero, pero es 2940. que es 2948. O sea, faltan Ah, 50 hertz. ahora sí. 2948 es casi 3000, eso sí. Ajá. O sea, faltan 50 hertz. Sí, claro, pues es un tema de precisión en el dedo. Como dijiste 2000, yo dije, no, pues, escuches. Ah, listo, profe. Entonces ahí ya te daría la frecuencia de salida, ¿no? Exactamente. Y entonces yo te tomo como un pantallazo de eso para mostrártelo, ¿o qué?
Sí, sí, claro, es una forma. De todas formas, recuerden un detallito. Uy, ¿qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? A ver, perdón un segundo. Yo reviso una cosita por aquí. Tarará, 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 tarará. Se me hizo esto. Ups. Ah. Ujú. Listo, ¿no? Eso es. Profe, Eso entonces es. sería como lo que te mostré, pues bien explicado, digamos, cómo saqué la fórmula para la resonancia, cosas así, y como las diferencias entre las dos y ya, ¿no? Exactamente. Ok. Listo. Ve, Entonces ya profe, una estamos. pregunta. Dime. Es que, ¿te acuerdas pues que nosotros hicimos el filtro y todo para el continuo? Ajá. Te iba a preguntar si nos toca decir de dónde sale la fórmula de la frecuencia de corte, o pues por la teoría. ¿Cómo así que de dónde sale la fórmula? No, pues como alguna explicación o algo de por qué la frecuencia de corte es así. Es que como dice que, pues cuando lo hacemos experimental, como viste, es 0.7 del valor original. Si lo hacemos ahí midiéndolo en el, ¿cómo es que se llama el programa? Siempre me olvida el nombre. El programa Ah, que no puede, ajá. sí, el O simulador. el simulador, o pues igual también lo hacemos con la formulita que tenemos para sacarla como tal. Sí, claro, con O la sea, fórmula. igual nosotros pusimos las dos, el simulado y ahí con la fotico como te mandé, y Ajá. también con la fórmula. Sí, sí, dale. Ah, listo, profe. OKTV. Bueno, no siendo más entonces, el jueves cerramos el tema de convolución, propiedades de la convolución. Eh, ya con eso estaríamos cerrando la segunda unidad del, del curso. Bueno, tendríamos que hacer unos cuantos ejercicios de modelado y de cálculo de respuesta al impulso para que pudiéramos entonces entrar a... Tenemos el tema de convolución. Bueno, tenemos que cerrar el tema de convolución, a mirar todo el tema de las propiedades de los sistemas LTI, mirar todo el tema de respuesta al impulso, hacer un ejemplo de modelado de respuesta al impulso para cerrar la unidad 3. Eso espero hacerlo de pronto el jueves probablemente. Y con eso entonces ya entraríamos a la unidad 4, que es análisis de Fourier. ¿Listo? Ve, profe, ¿cómo va a ser lo de la sustentación del mini proyecto? La idea es que ustedes me cuenten qué hicieron, cómo lo hicieron, qué resultados obtuvieron, eh, de dónde salen esos resultados, por qué esos resultados y sus conclusiones. Ah, ok. Ok, profe. Eso lo haríamos el jueves, ¿cierto? Sí, señor.
Profe, y ese otro link que está para el jueves que dice que debería ser terminado. O sea, ¿para qué? Ah, eso es básicamente no, eso es básicamente una alerta de Moodle que yo al configurar, yo pongo una fecha de entrega y una fecha de cuándo se espera que esté completamente finalizado todo para yo poder hacer la calificación. Entonces, simplemente como una fecha límite de cierre. Básicamente, el que no lo suba en esa fecha a esa hora, ya el sistema no lo deja subir absolutamente nada. Dale, entiendo. ¿Listo? ¿Cómo así, profe? O sea, lo subimos en la del miércoles, ¿no? Sí, es decir, el sistema, básicamente el sistema tiene dos cierres. Uno para el miércoles, que es como la fecha oficial de entrega. Y otro para el jueves, que es el que lo entregue el jueves, pues está medio pailas, pero igual lo puede entregar el jueves. Y a mí me va a salir un mensaje diciendo, este entregó tanto tiempo tarde. ¿Ya? Sí. Eso es. Bueno, chicos, si no es más, entonces pues nos veremos el jueves. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Bueno, chao, chao, nos vemos. Nos vemos, profe. Gracias. Hasta luego. Chao, profe, que estés bien.